México es uno de los 12 países megadiversos del mundo, hogar del 12% de la biodiversidad mundial. Pero, ¿en qué nos basamos o cómo podemos afirmar que México tiene todas estas cualidades? Bueno, más que nada es principalmente por tres grandes factores: culturalidad, biodiversidad y multiculturalidad. En este video explicaremos uno a uno la definición de estos componentes, para así tener un amplio panorama del tema y posteriormente profundizar más en él. Cultura. De acuerdo a Fernández de Rota, la cultura es atendida en singular como la manifestación de una manera de vivir y de actuar típica de la especie humana. Es decir, cultura es la manera de cómo los seres humanos desarrollamos nuestra vida y construimos el mundo o la parte donde habitamos. Por lo tanto, es el desarrollo intelectual o artístico, es la forma, para bien o para mal, de cómo el ser humano ha modificado la naturaleza. Dicho de otro modo, la cultura es la base y el fundamento de lo que somos. Esta existe en nosotros desde el momento en que nacemos, y es el aporte moral e intelectual de nuestros progenitores en un inicio y de nuestro entorno posteriormente. Según el enfoque analítico que se siga, la cultura puede ser clasificada y definida de diversas maneras. Por ejemplo, hay estudiosos que han dividido a la cultura en histórica, la cultura como la herencia social; mental, complejo de ideas y hábitos; estructural, símbolos pautados e interrelacionados; y simbólica, significados asignados en forma arbitraria que son compartidos por una sociedad. Biodiversidad. El 2 veces ganador del premio Pulitzer, Edward O. Wilson, en 1985 acuñó el término biodiversidad para incluir la gran variedad de formas de vida en el planeta, incluyendo los ecosistemas terrestres, marinos y los complejos ecológicos de los que forman parte, más allá de la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y ecosistemas. Incluyendo los ecosistemas terrestres, marinos y los complejos ecológicos de los que forman parte, más allá de la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y los ecosistemas. Según la Conavio, nos explica que la biodiversidad o diversidad biológica es la variedad de la vida. Este reciente concepto incluye varios niveles de la organización biológica, abarca la diversidad de especies de plantas, animales, hongos y microorganismos que viven en un espacio determinado, a su variabilidad genética, a los ecosistemas de los cuales forman parte estas especies y a los paisajes o regiones en donde se ubican los ecosistemas. También incluye los procesos ecológicos y evolutivos que se dan a nivel de genes, especies, ecosistemas y paisajes. Se considera que la biodiversidad se encuentra conformada por tres factores. En primer lugar, por la diversidad de ecosistemas. Estos son los sistemas donde se concibe la vida. Algunos ejemplos son los ecosistemas y los biomas. En segundo lugar, se encuentra el concepto de la diversidad genética, que incluye el conjunto de genes, sea esta de una especie o un individuo en particular. Algunos ejemplos son las razas o las subespecies. Por último, se puede nombrar a la diversidad taxonómica, que hace referencia a las diversas especies, por citar algunos ejemplos, las clases, géneros y reinos. El concepto biodiversidad es muy reciente, pero no así la relación con los pueblos indígenas, quienes, en su mayoría, basan su cosmología en la naturaleza. La convivencia con la biodiversidad, donde habitan comunidades indígenas, permite que desechen o desarrollen el uso de plantas, insectos y animales como alimento, medicina, vestimenta, limpieza corporal o vivienda. Por esta razón, los pueblos indígenas han sido reconocidos como agentes fundamentales para la conservación y el desarrollo sustentable. Multiculturalidad. Se denomina multiculturalismo a una pluralidad cultural que convive armónicamente. El término
suele utilizarse en algunos estudios antropológicos y sociológicos que intenta dar cuenta de cómo distintas sociedades con un acervo cultural disímil conviven entre sí, o como menciona León Olivé, México es un país multicultural. La noción mexicana incluye una muy rica variedad de pueblos, cada uno de los cuales merecen respeto y es digno de crecer y florecer. Pero hasta ahora han sido incapaces de establecer las estructuras y las instituciones políticas, económicas y jurídicas que garantizan el ejercicio del derecho de los diversos pueblos de nuestro país a sobrevivir y desarrollarse. Este tipo de circunstancia estuvo presente en el pasado con distintos resultados observables, pero también puede rastrearse de un modo significativo en la actualidad. En efecto, la globalización puede entenderse en buena medida como un proceso de culturas múltiples interactuando entre sí. Con el paso del tiempo, se sabrá el alcance de esta situación, pero por lo tanto se encuentra presente y sus consecuencias pueden especularse tanto desde un punto de vista positivo como de uno negativo. En el pasado, el multiculturalismo se manifestó en la presencia de distintas civilizaciones con su propio conjunto de manifestaciones culturales. Estas conciernen a un amplio espectro de circunstancias, integrando desde el idioma hasta la religión, pasando por su forma de relacionarse, el modo de producción económica que ostenta, el grado y la forma de su desarrollo artístico, etc. Cuando estas civilizaciones interactúan entre sí, pueden darse fenómenos distintos, entre los que se cuenta una convivencia pacífica. En ocasiones, incluso, también puede darse el caso en el que la interacción genere una suerte de proceso que proceda a eliminar paulativamente diferencias y a generar una suerte de cultura común. El multiculturalismo es algo más que la suma de tradiciones culturales en un mismo espacio geográfico. De hecho, el multiculturalismo implica una valoración positiva de la diversidad humana. Podríamos decir que se trata de una doctrina que defiende la tolerancia, el respeto y la convivencia entre culturas diferentes. Este planteamiento supone una defensa de la igualdad de todas las tradiciones culturales, de tal manera que no haya una por encima de las otras, sino que todas sean valoradas en un plano de igualdad. El multiculturalismo implica un cierto relativismo cultural, es decir, la consideración de que una cultura no es superior a otra y que, en consecuencia, las diferencias en las costumbres deben aceptarse como un signo de tolerancia y convivencia pacífica. También, el multiculturalismo es entendido en ocasiones como una oportunidad, ya que significa que personas con culturas muy distintas pueden conformar una sociedad más rica, más plural y con un espíritu cosmopolita. Estamos hablando de la cara amable y enriquecedora del multiculturalismo. Retomando lo anterior, podemos decir que México es un país inmensamente rico en cuanto a cultura y biodiversidad, y esto nos enseña que debemos de cuidarlo para preservar nuestra identidad, ya que es parte de nuestra historia.